Hemos arrancado con el tema de... Sí, hemos arrancado con el tema de concurso, ya vamos avanzando. Entonces, vamos a cerrar el concurso, creía yo que vamos a llegar bien al parcial con casi ya toda la parte de concurso preventivo hecho, ¿no? Para arrancar la segunda parte con quién. Para ubicarnos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que está en la unidad 2 del tema 6, que es la parte de lo que llamamos el periodo informativo, que como ya hemos anticipado, hemos hablado, ustedes más o menos ya lo conocen, es la determinación del concurso, del pasivo concursal, ¿no? Está subida la guía 6 y subir la guía 6, recuerden que respecto a las guías no las he tocado, no las he modificado, son las mismas del año pasado, le hemos cambiado la cara nada más, y luego tendrán esta clase, ¿no? Si no cualquier duda me consultan. A grandes rasgos, un poco que lo que vimos allá cuando vimos la parte introductoria, cuando juntamos allá la primera clase. Recuerden, vamos a hablar del periodo informativo. El periodo informativo dentro del concurso preventivo hace referencia a la etapa en donde lo que se busca es determinar el pasivo concursal. Las grandes etapas del concurso, recuerden que tenemos la presentación en concurso preventivo, luego venía la apertura del concurso preventivo, luego venía la etapa esta de la etapa informativa, y luego venía la parte de preparatoria a la hora de presentarnos a negociar con los acreedores, el deudor presentarse a negociar con los acreedores, y luego veríamos si salimos al concurso a través de la homologación del acuerdo o no. Entonces, en esta parte de periodo informativo, si lo desmenuzamos un poquito más, arrancamos con justamente las solicitudes de verificación. Una vez abierto el concurso, las solicitudes de verificación. A partir de ahí va a haber un periodo de observaciones, luego el informe individual, cosa que ustedes ya están haciendo en la práctica, y luego vendrá la sentencia de verificación, que es justamente la que define la situación de los acreedores. Es decir, la sentencia de verificación es justamente la que sella la suerte de este proceso. Nosotros entonces nos vamos a precisar y justamente vamos a ir un poquito más allá de la sentencia de verificación. Hay unas cositas de teoría que ustedes ya han visto, seguramente en la práctica. Este tipo de, o este proceso, esta etapa de conocimiento que hablamos, o periodo informativo, tiene ciertas características. Es una etapa de conocimiento, que también la mencionamos así, porque justamente lo que se busca es determinar el pasivo concursal. Es realmente un juicio, una especie de juicio de conocimiento. Lo que buscamos es determinar la verdad. ¿La verdad respecto de qué? De los acreedores. Es un procedimiento de tipo necesario, porque los acreedores que quieran formar parte del pasivo tienen que sí o sí hacerlo. Ya saben las consecuencias de no presentarse a verificar, ¿sí? No van a poder formar parte de esto que por ahí se llama el banquete concursal. Es causal, han insistido los profes de práctica en esto, porque justamente lo que se busca es la causa fuente del crédito, más que el fin del crédito, la causa fuente, es decir, cuál es ese negocio jurídico que hay que ha habido entre este deudor o el concursado y el acreedor. Es típico porque justamente la ley de concurso establece distintas etapas, distintos procedimientos, escapan a las generales de la ley, por consiguiente tiene un procedimiento particular y propio, ¿sí? Que es justamente el que regula la ley de concurso. Es contencioso y contradictorio. Acá hace referencia a que si bien no hay partes enfrentadas, es decir, el síndico o el acreedor no se presenta contra otro acreedor, sino lo que busca el acreedor es formar parte del pasivo concursal, sí hay un contradictorio, principalmente. Un contradictorio, hay partes encontradas. Es decir, alguien dice que le deben 100, y hay otros que dicen que le deben 80, y otros que dicen que no deben, ¿no? Entonces, por eso es contencioso y contradictorio en sí mismo. Y esto ayuda al control cruzado que hay entre los distintos sujetos que intervienen dentro del proceso. Control cruzado que enriquece la búsqueda de la verdad. Control cruzado me refiero a que todos pueden opinar en este proceso. Todas las partes interesadas, que van a ser el deudor, el síndico, por supuesto, si bien no es parte, como auxiliar de una justicia, opina respecto de las presentaciones hechas por los acreedores, los propios acreedores e incluso los empleados del deudor, ¿sí? Entonces, en esto se consagra esto de contencioso y contradictorio, ¿no? En este control multidireccional entre las distintas partes. Y es excluyente porque justamente
separa o reemplaza a los procedimientos que el acreedor podría llegar a tener cuando el deudor está en bonis a la hora de querer cobrar su crédito. La única vía que tiene para poder cobrar su crédito ahora es este procedimiento que determina la ley de concurso, ¿no? Por consiguiente, reemplaza, desplaza, excluye, para usar la misma palabrita, a todos los otras vías que puede llegar a tener el acreedor. Ahora bien, ¿es obligatorio presentarse a verificar los créditos? En realidad no es obligatorio. No es una obligación, sino que es una carga procesal, como les pongo ahí. Es decir, el acreedor que no se presente a verificar tendrá sus consecuencias, pero no hay ninguna sanción por no presentarse a verificar. El acreedor que no se presente a verificar, lo que no va a poder hacer es cobrar su crédito. Lo que no va a poder hacer es formar parte del pasivo concursal, los efectos de aprobar o no la propuesta que haga el deudor concursado y de esa manera justamente poder cobrar su crédito. Por consiguiente, esto si es carga o si es obligación, no es obligatorio. Es una carga procesal que quien no decida afrontarla, el acreedor que no decida verificar, bueno, se perderá esta instancia. Tiene otras alternativas para ingresar al pasivo concursal. Hay una verificación tardía que se puede hacer después, pero va a perder por lo menos esta negociación que tiene al ingresar al pasivo concursal por la vía ordinaria, que es la etapa esta tempestiva, ¿sí? Ahí les resalto también para que vayamos y vayan fijando terminología. Esto de acreedor concurrente y acreedor no concurrente. Los acreedores concurrentes son justamente los que se van a insinuar al pasivo concursal. El que no concurre, el acreedor no concurrente, es justamente que no se presenta a verificar. El acreedor cambia su condición. Cuando el deudor está en bonis, es un acreedor que tiene todos sus derechos, un acreedor legitimado. Cuando el deudor se presenta en concurso preventivo y pasa su condición a concursado, esto hemos hablado en otras ocasiones, el deudor en bonis pasa a un estado de estar concursado, la situación del acreedor también cambia. Cambia de acreedor legitimado a acreedor pretenso, acreedor concurrente, pretenso acreedor, lo van a escuchar por ahí. Esto de pretenso acreedor justamente hace referencia a este acreedor, que lo que pretende es formar parte del pasivo concursal. Para que forme parte del pasivo concursal necesita el reconocimiento judicial, y el reconocimiento judicial lo consigue justamente siguiendo este procedimiento. ¿Explico? Por eso, si bien no es obligatorio, es una carga que el acreedor que quiera cobrar debe seguir. Objetivos de la verificación. Seguramente ustedes ya lo conocen y vamos a insistir en esto. Es determinar el pasivo concursal. Es decir, determinar con precisión a quién se le debe. Ahora bien, ¿qué pasivo o qué acreedores? Y lo ideal, o lo que pretende todo este proceso con su control cruzado, con la opinión de uno o de otro, es justamente determinar el pasivo genuino, es decir, los acreedores reales, es decir, los acreedores legitimados. Que si el deudor, en connivencia con un acreedor, crea un pasivo ficticio, bueno, que pueda ser detectado que no venga a formar parte de este pasivo. Es importante que queden los acreedores legítimos, los acreedores reales, ¿sí? Es importante detectar, como decimos, esta connivencia, esta connivencia que puede haber con el deudor con ciertos acreedores. ¿Por qué? Porque el procedimiento, después para poder salir de este proceso, es a través de escuchar a estos acreedores y justamente lograr su voto, vamos a decir, o su aprobación a la propuesta. Entonces, si dentro de este elenco de acreedores hay acreedores falsos, acreedores que están en coincidencia con en connivencia con el deudor o el concursado, va en detrimento del resto de los acreedores genuinos, porque podría llegar a aprobar una propuesta que sea perjudicial para los acreedores, ¿no? Entonces, el objetivo de todo este proceso de verificación, y esto también lo digo poniéndose en los zapatos del síndico, que es la función que ustedes van como contadores pueden llegar a ejercer en un proceso futuro, es justamente esa. La función del síndico es determinar estos créditos caninos, que sean estos créditos ilegítimos, con miras a que quede el pasivo genuino. Y un acreedor real, dentro de este procedimiento, tendrá que, como vimos, esta carga procesal y tendrá que expresar justamente y tratar de justificar
la causa de ese crédito, de su crédito, de por qué se le debe, el monto, es decir, cuánto se le debe, y si tiene algún tipo de preferencia o no, llamado privilegio, que es lo que estuvimos viendo. Causa, monto y privilegio son las tres palabritas claves en las cuales los acreedores que se presenten a verificar tienen que tener claro, armado y justificado, ¿sí? Bueno, formas de ingresar al pasivo concursal, como dijimos, la vía ancha, el procedimiento normal es esta presentación tempestiva, que si bien la estamos viendo en concurso preventivo, también se da en la quiebra, en el artículo 32, que ustedes seguramente ya lo habrán leído. Es una réplica prácticamente al igual que el artículo 200, que es para quiebre. Si bien esta es la vía ancha o el camino normal, hay otras alternativas de ingresar al pasivo concursal, ¿no? El objetivo es conseguir este ticket, esta entrada, este pronunciamiento judicial para transformarlo en un acreedor que después pueda negociar y tenga posibilidades de cobro, ¿no? No sé si lo han visto, pero está el procedimiento de pronto pago laboral, es decir, los créditos laborales tienen una alternativa más rápida para ingresar, incluso para empezar a cobrar sus acreencias, que no solamente tiene que ser esta presentación perspectiva, lo mencionábamos recién, la presentación tardía, es decir, una vez pasada la fecha en que los acreedores se presentan ante el síndico, existe la posibilidad posterior de ingresar al pasivo concursal a través de esto que vamos a ver como presentación tardía que se hace vía incidente, ¿no? Algo vamos a hablar enseguida. En definitiva, para precisar más o menos este proceso de verificación, vamos a tratar de contestar algunas preguntitas, ¿no? ¿Quiénes deben presentarse? ¿A dónde y cuándo deben presentarse? ¿Cómo? Si esto tiene un costo para el acreedor. ¿Qué es lo que debe hacer el acreedor desde el punto de vista formal? ¿Qué debe aportar? ¿Qué debe mencionar? ¿Cuál será sus justificaciones? Y después veremos cómo continúa el proceso y cómo finaliza. Es decir, cuándo finaliza el proceso. Ya un poco lo espoleábamos, decíamos que quien define la suerte del acreedor es el juez. Es quien va a definir en definitiva si este señor va a cobrar o no va a cobrar, ¿no? Pero ya tiene posibilidades de cobrar. Respecto de quienes se presentan, acá algo importante. Ustedes seguramente ya lo han visto. Si leen el 32, vamos a ver que dice todos los acreedores. Incluso el 200 también comienza diciendo lo mismo. Todos los acreedores, por causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, dice el 32. Entonces acá tenemos lo que se llama una fecha de corte. Una fecha de corte es, justamente como lo planteamos acá en el dibujito, es una pared que separa dos tipos de crédito. Algo hablamos cuando estuvimos viendo privilegio. Esa fecha de corte, esa divisoria entre acreedores anteriores a la fecha de corte y posteriores a la fecha de corte, es clave y es fundamental para determinar el tipo de crédito que es y cuál va a ser la suerte dentro de todo este proceso. Los acreedores que entran dentro del proceso de verificación son los acreedores que están desde esa fecha de corte hacia atrás, por causa o título. Fecha de corte que es distinta en el caso de presentación o en caso de presentación de concurso preventivo o quiebra. Eso hay que tenerlo claro, que es distinta. En el caso del concurso preventivo es fecha de presentación en concurso preventivo, ¿sí? En el caso de quiebra es la fecha de apertura del proceso, que será unos días posteriores a esa fecha. Entonces, todos los créditos o todos los acreedores con causa o título, fíjense que acá hay otro punto a tener en cuenta, causa o título. Causa de crédito o título, no dice y título. Es decir, yo puedo tener una causa que sea anterior, le vendí mercadería al concursado, se la entregué con el remito y la factura la emití 3, 4, 5 días después. En el interín en que voy a emitir la factura, cae la presentación en concurso preventivo. Tengo la fecha de corte. Mi factura tendrá fecha posterior. Supongamos que hoy se presentó un concurso preventivo, o el lunes se presentó un concurso preventivo y hoy emito la factura. Estamos con fecha posterior del título, pero la causa, que es la venta de la mercadería y entrega de la mercadería, operó con anterioridad. Por consiguiente, este es un crédito que sí tendrá que presentarse a verificar si quiere cobrar. En el caso inverso igual, si emití el título y en el interín en que
cumpla una obligación, llámese entregar la mercadería, sobreviene la presentación en concurso preventivo, estamos en la misma situación. Son créditos que sí se presentan a verificar. Si la causa y el título son posteriores a la fecha de presentación, ese crédito quedará fuera de este concurso. Vale lo mismo para el caso de la quiebra, nada más que es la fecha de apertura. Si queda fuera de este proceso, pues le correrán las generales de ley, podrá ejecutar su crédito, cobrarlo. Recuerden que la presentación en concurso preventivo no impide que el deudor continúe con su actividad. Es decir, la actividad de él la sigue desarrollando. De hecho, la debe seguir desarrollando porque lo que busca es hacer una negociación para poder renegociar ese pasivo anterior. Pero tiene que seguir generando fondos, seguir generando ganancias para poder afrontar la nueva promesa de pago. Por consiguiente, sí. Entonces, todo acreedor que se quiera presentar, o mejor dicho, que quiera cobrar, que sea de causa o título anterior, tiene que presentarse a verificar. Ahora bien, todos los acreedores, como hemos dicho, y siempre en toda norma, una generalidad, en toda norma siempre hay excepciones. Entonces, no todos los acreedores se presentan en el final. Hay distintos acreedores que le escapan a la presentación de verificación. Recién veíamos algunos, que por otros regímenes especiales o situación particular de crédito, hay mecanismos para ingresar al pasivo sin necesidad de verificar. Acá les pongo el ejemplo de otros dos tipos de crédito, los que están en el artículo 21 y el artículo 23. Después lean los artículos, esos no tienen que presentar el riesgo. Son procesos de expropiación, procesos de conocimiento en trámite, procesos, eso seguramente lo van a ver, procesos en donde el concursado es parte del litis consorcio pasivo necesario, o son del artículo 23 las ejecuciones por remate en los juicios. Entonces, estos acreedores no es necesario que se presenten a verificar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de todos, sepan que hay excepciones, ¿no? Las principales son las que estamos mencionando. Y el artículo, por eso el dibujito, vemos ahí que se perfora esa pared, porque en realidad, bueno, no todos los acreedores se presentan. Es una pared que es una división de créditos, pero no es tan así tampoco. Y lo último que comentábamos respecto a este tema, fíjense ahí, les pongo y sus garantes. Es decir, sus garantes hace referencia a quién, a los garantes del hoy concursado. Los garantes, ¿por qué se presentan en concurso preventivo? O la ley les habilita para presentarse en concurso preventivo. Fíjense que acá estamos ante una excepción, no hace falta que el garante esté en estado de excepción de pago. El garante puede presentarse si es que su garantizado se ha presentado en concurso preventivo. ¿Por qué es esto? Y porque quien tenga la deuda, seguramente si se presenta a verificar en el concurso de su acreedor principal, también intentará cobrarle al garante, ejecutar su garantía y cobrar su crédito. Quizás tenga más posibilidades de cobrar por ese lado. Y si así fuera, el garante podría haber comprometido su situación patrimonial, económica y financiera. Se le viene a cobrar la deuda de otro, que no tenía planeado pagar, por supuesto, por más que esté garantizado. Entonces la ley, un poco curando en salud, lo habilita en ese caso, tomar como fundamento la presentación en concurso preventivo de su garantizado para presentarse en concurso preventivo también. Entonces, por eso también los garantes están habilitados para presentarse en concurso preventivo. Respecto de dónde y cuándo me presento yo a verificar, en las oficinas ya han visto la figura del síndico, debo presentarme en las oficinas del síndico en los días y horarios habituales que él atienda, dato que saco de ya sea la publicación de dictos, del expediente o de la misma carta que el síndico le envía a los acreedores que el deudor denunció en su momento, ¿sí? Esto, tema nuevo de los últimos 2 años, a través de la pandemia para acá, se estableció un sistema de presentación online, dado que en la primera etapa sí estrictamente no se podía ir a las oficinas, es decir, estuvo la actividad parada, como todos ustedes saben, entonces hay todo un procedimiento de presentación online, presentación y continuación. Esto está en consonancia o en línea del ambicioso proyecto judicial de
el expediente electrónico, es decir, de informatizar todos los procedimientos. Que en concurso está avanzando, pero muy lentamente. En otras ramas del derecho, de la justicia, sigue avanzado más en profundidad, ¿no? Entonces, en función de esto, yo diría que si nos ceñimos a la ley, es en las oficinas del síndico tal cual lo que dice la ley. En cada jurisdicción habrá que ver qué normativa hay en el momento que les toque a los efectos de determinar de qué manera hacerlo, si online o presencial en las oficinas del síndico, en los días y horarios que correspondan, ¿sí? ¿Cómo me presento? Estamos hablando del acreedor que se va a presentar a verificar. Tiene que hacer un pedido de verificación. ¿Quién tiene que hacer ese pedido de verificación? Hemos dicho que lo hace el acreedor. El acreedor tenemos una alternativa que sea persona humana o que sea una persona jurídica. Si es una persona humana, se presenta por sí. No hay problema. Encabeza el escrito diciendo que Juan Pérez me presento por sí con el objeto de verificar mi crédito o solicitar la verificación de crédito. No hay mayores problemas. ¿Cómo acredito? A través del DNI es suficiente. Si es una persona jurídica, también las personas jurídicas actúan a través de sus representantes. Entonces, su representante. El representante de la persona jurídica será quien tendrá que firmar la solicitud o realizar el pedido. Es un acto de administración ordinaria, no requiere patrocinio letrado, se necesita la firma de un abogado. Por consiguiente, el representante de la persona jurídica podría firmar por sí. Hagamos un ejemplo. Si es una sociedad anónima, debería ir firmado por el presidente del directorio, que es la persona que justamente representa a la sociedad. Si el presidente del directorio está muy ocupado, cabe la posibilidad de que fije o se haga representar por otro. Lo mismo la persona humana. La persona humana puede delegar esta función en alguna otra persona, algún representante, que firma por sí. Y este nuevo representante justamente lo que tendrá que aportar es acreditar esta representación, es decir, el poder por el cual viene a representar a esta persona sociedad anónima. Ese nuevo representante puede ser un abogado o no. Recuerden que, como decimos recién, no necesita patrocinio letrado. Puede ser un abogado o alguna otra persona. Lo común por ahí es que sea el abogado de la empresa, pero no necesariamente tiene que ser el abogado. Es un acto de administración ordinaria. No nos olvidemos que lo único que estoy intentando es querer cobrar una deuda. Por consiguiente, en relación a la complejidad de esta representación, de cómo delegarla, no requiere más que un poder general amplio para actuar, no necesita un poder especial para juicio, nada por el estilo. Con un poder amplio de administración o una simple nota, que se acrediten por supuesto las firmas correspondientes, es suficiente, ¿sí? No es complicado eso. Hago la presentación, que va a ser por escrito, ya lo vamos a ver, y debo fijar domicilio también. Es importante porque recuerden que estamos en un proceso judicial, por consiguiente, si hay alguna notificación personal, se les notificará en el domicilio procesal constituido. Si bien la regla dentro del procedimiento concursal hemos visto que es notificación ficta, hay algunos actos que se notifican personalmente. Entonces es importante que el domicilio esté correctamente determinado, ¿sí? ¿Qué domicilio? Si es una persona humana, será el domicilio real. Si es una persona jurídica, el legal, el comercial, y el procesal constituido dentro de la jurisdicción del tribunal donde está radicado el proceso, ¿sí? ¿Qué pasa si no presento esta verificación? Dijimos que quedamos en principio fuera de la negociación. Si presento esta verificación, es decir, esta solicitud de verificación, ¿qué efectos tiene? Muchos le dan los efectos de la demanda judicial. Si bien hay una discusión doctrinaria, algunos consideran que es una demanda judicial, otros consideran que no es una demanda judicial. En realidad nosotros nos vamos a quedar nomás con que tiene los efectos de la demanda judicial, ¿sí? Es lo que determina en definitiva el artículo. Y el efecto de la demanda judicial que expresamente habla este artículo 32 es que justamente interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho de instancia. Es decir, la presentación del concurso preventivo, por ahí les pongo que, fíjense que
para que por ahí vayamos teniendo un poquito de léxico jurídico, por ahí, cosa que por ahí nos cuesta un poco a los contadores. ¿Qué significa esto de interrumpir la prescripción e impedir la caducidad del derecho de la instancia? De la prescripción por ahí tienen un concepto más acabado o más conocido, es decir, la prescripción es una forma ya sea de adquirir o de extinguir una obligación. El mero paso del tiempo hace prescribir esta acción. Lo podemos ver, lo podrán haber visto principalmente en el tema de los impuestos. Si AFIP o ATM nos quiere cobrar impuestos, tiene un determinado lapso para hacerlo. Si no lo hacen en ese determinado lapso, el impuesto ya no lo puede cobrar, pierde derecho, entonces prescribe. Los documentos, una factura, cualquier documento comercial, tiene también plazos de prescripción para poder ejecutarlos. Y lo que hace la caducidad del derecho de la instancia hace referencia a un instituto por el cual un derecho, ya sea un derecho o un plazo determinado, tiene una cierta perentoriedad, es decir, termina o se extingue, ya sea el derecho o la inacción dentro de un juicio de no actuar en un determinado lapso de tiempo, hace que la instancia de poder realizar algún acto procesal termine, ¿no? Entonces esto hace referencia al tema de que queda suspendido la presentación de la solicitud de obligación, queda suspendida la prescripción, es decir, queda ahí, si teníamos corriendo un año de prescripción y son 5 años, la presentación suspende la prescripción. Aquí podría comenzar nuevamente el plazo a posterior. Impide también la caducidad del derecho en instancia porque ya nos metemos dentro de este proceso. ¿Sí? Bien. ¿Tiene algún costo presentarse a verificar? En realidad es un costo para el acreedor. Esto está pensado para que quien lleve adelante este proceso de verificación, para la parte más laboriosa del proceso de verificación, que ustedes saben es el síndico, quien tendrá que lidiar con todos estos pedidos de verificación, puede desarrollarlo y tenga un reconocimiento económico para sus gastos. Esa es la idea de esto que llamamos arancel de verificación. Es decir, si tiene un costo presentarse a verificar. La presentación lleva que, junto con el pedido de verificación, tengo que pagar un arancel que hoy está fijado en el 10% del salario mínimo vital inmóvil. Esta fue una de las últimas modificaciones, porque hasta no hace mucho tiempo atrás, 2015, que fue la modificación de la 1770, estaba en 50 pesos. 50 pesos es prácticamente nada. Con buen tino, ya, aunque tarde, se actualizó, porque fíjense que la ley cuando surge, estos 50 pesos prácticamente eran $50, cuando surge la 24.522, hace muchos años atrás. A fecha de hoy, 50 pesos prácticamente nada. Entonces, bueno, 2015 se actualizó, el acreedor deberá pagarle al síndico el 10% del salario mínimo vital móvil vigente al momento de la presentación. ¿Sí? Hoy por hoy, bueno, justamente lo han actualizado en este mes, el salario mínimo que está entre 8.940, por consiguiente, todo acreedor que se presente a verificar por cada pedido que haga, tiene que pagar 3.894 al síndico. ¿Sí? ¿El destino cuál es? Dijimos que el síndico pueda afrontar los gastos de la verificación. Gastos que están relacionados con tareas operativas, no con gastos estructurales. El síndico tiene la obligación de tener un estudio, una infraestructura necesaria para afrontar estos procesos, condición a la hora de inscribirse. Es decir, cuando yo rinda cuenta, porque el síndico tendrá que rendir cuenta de los fondos que recibió y los fondos que gastó, tendrá que imputarlo a todos los gastos que ha realizado, pero no podrá poner ahí, por ejemplo, el sueldo de la secretaria del estudio. ¿Sí? Tienen que ser gastos relacionados con la verificación, gastos de movilidad, resma de papel, tóner, teléfono, ¿sí? Pero no los sueldos de la secretaria. Con cargo a rendir cuenta, como dijimos. Si una vez que rindió cuenta sobró dinero, ese dinero le va a quedar a cuenta de honorario. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se paga el arancel? Esta es una obligación para el acreedor, una obligación desde el punto de vista del procedimiento. En realidad el síndico debiera, en principio, no recibir lo que yo recomiendo, la solicitud de verificación. Si no pagan el arancel en el momento, en el acto de presentarse a verificar, no la recibimos la solicitud.
Ahora bien, si se la recibí y no lo pagó, ahí, bueno, ya hay una discusión doctrinaria, es decir, hasta tanto no lo pague, no se podrá, el crédito podrá ser considerado inadmisible, si no va a ser incluido dentro del elenco de acreedores. Pero me cabe a mí la obligación de hacer el informe, de analizar el crédito y brindar la información al juez. Porque cuando esto quede solucionado, cuando este acreedor pague, el juez seguramente me va a pedir a mí la opinión antes de despedirse, ¿no? Entonces, consejo un poco de la práctica. En principio, no recibir pedidos de aquellos acreedores que no paguen el arancel. Y si en algún caso se ha recibido alguno por error, por equivocación, porque no estábamos o por lo que sea, hacer el informe, por supuesto a la hora de opinar sobre ese crédito no lo daríamos favorable en virtud de que falta este pago, pero sí brindar la información al juez, ¿sí? ¿Todos pagan este arancel? Ya sabemos que no. Hay algunos créditos, algunos tipos de créditos que no, que son por el tipo de carácter alimentario de los créditos de los acreedores laborales, no pagan el arancel. Y por otro lado, también hay una duda para el tipo de crédito que hace referencia al monto, es decir, para que no le sea muy gravoso al acreedor, aquellos que el monto solicitado sea inferior a 3 salarios mínimos vitales tampoco pagarán este arancel. A partir de hoy, 116.000 pesos, deberían pagar el arancel. Considerando el monto en su totalidad, ¿no? Por ahí a veces hay que analizar el pedido, si viene claro o no, si es el capital, más los intereses y más, en cuanto se estaría engrosando ese monto. Pero el monto pedido es lo que manda, ¿sí? Me detengo un poquito en lo que pasamos arriba, donde decíamos por cada pedido. Es decir, cada solicitud de verificación, por cada pedido recibido, se debe pagar este arancel. Cabe la posibilidad que el acreedor pida más de un crédito dentro de su solicitud. Eso es posible. Pongamos el ejemplo de un banco que viene a pedir un préstamo a sola firma, pide un saldo en rojo en cuenta corriente. Estos dos créditos pueden estar pedidos dentro de la misma solicitud. Entonces el banco pagará un arancel. Pero lo que no se puede hacer es al revés, que dos acreedores se junten y hagan un solo pedido. En ese caso, tendrán que pagar un arancel cada uno. A eso me refiero cuando hablamos de el arancel por cada pedido. Y lo otro está relacionado justamente con esto de qué pasa con este dinero. El acreedor no lo pierde, el acreedor lo debe sumar a su crédito. Si será sumado a su crédito, será considerado dentro del proceso del concurso preventivo, ¿no? Esto de adicionarlo al crédito también lo expresa el artículo 32 y el artículo 200. Y el síndico lo tendrá que tener en cuenta a la hora de dar su opinión. ¿Sí? Bien. 3 palabritas les decía yo que hay que tener en cuenta: causa, monto y privilegio. Es decir, en esta solicitud de verificación, lo que yo como acreedor tengo que manifestarle al síndico, explicarle, indicarle y en la medida posible probar, es justamente estos 3 conceptos, versa sobre esos 3 conceptos: causa, monto y privilegio. Causa, decíamos que es un procedimiento causado. Es decir, lo que se busca es la causa fuente, el por qué este deudor y este acreedor han trabado relación. Causas laborales, causas comerciales, le vendí mercadería, locación de servicios, le presté un servicio, locación de bienes, le alquilo un inmueble, le alquilo un rodado. Esas son causas fuentes que originan el crédito. Es lo que se llama el negocio jurídico entre este deudor y este acreedor. Eso es lo que el acreedor debe no solo indicar, como dice el artículo, sino también, en principio, le cabe en su cabeza la carga de esta causa, ¿no? Que está más en condiciones de probar. ¿Cómo se prueba la causa? Con la documentación, en primer lugar. Luego el monto. El monto es el valor de lo pretendido. El monto es el valor del crédito, de la deuda. Entonces, yo tengo que ser claro y ser preciso cuánto estoy pidiendo. Y ese valor del monto va a jugar, fíjense, como techo a la hora del consejo o de la decisión judicial.
Por eso tengo que detenerme y ser muy preciso y muy cauteloso a la hora de pedir un monto. Si yo pido de menos, me pongo en los zapatos del acreedor, por más que después por la cuenta y por las averiguaciones que se hagan el crédito sea mayor, no se me puede dar otra vez ese valor mayor. El excedente, que aún no haya pedido por error, se lo tiene por perdido. Entonces tengo que analizar bien el monto. Y por último, tema que estuvimos viendo los otros días, el privilegio. Es decir, si hay una preferencia, tengo que pedir esa preferencia, ese privilegio, ¿no? Que los privilegios son importantes porque decíamos, lo que me dan es el orden en el cobro, ¿no? Sobre todo, principalmente, en el caso de la quiebra, en el caso del concurso, también va a servir a la hora de ver de qué manera voy a cobrar. Si soy un acreedor común o quirografario, participaré de la negociación con el deudor concursado, ¿no? Porque en principio vamos a ver que la propuesta se le hace a los acreedores comunes o quirografarios. Los privilegiados especiales y generales cobran de otra manera, no está destinada para ello, en principio, la negociación con el acreedor. ¿Sí? Dos palabritas respecto a la causa. ¿Qué tengo que preguntarme respecto a la causa? Dos cosas. Primero, si existe. Si existe, vamos por buen camino. Y segundo, si es anterior a mi fecha de corte. Entonces, puede ser que la causa exista, que el crédito sea genuino y legítimo, pero sea posterior. Si es posterior a mi fecha de corte, si estamos hablando del concurso preventivo, será la fecha del concurso preventivo, es un crédito legítimo, pero que ha equivocado la vía de cobro. No es la forma de cobrar meterse en el concurso. Entonces, al analizar los créditos, si estoy por el lado del acreedor, que voy a pedir a la hora de verificar, tendré que analizar eso. Si existe mi causa, para lo cual no solo debo indicarla, sino probarla, como dijimos, el camino más corto son los títulos justificativos, los papeles, en donde está sentada esa causa, y luego si es anterior. Si es anterior, entonces voy bien rumbeado. Si es posterior, podré cobrarla, está fuera del concurso y podré cobrarla tranquilamente que en las generales de la ley. Estamos. Decíamos que la causa o la forma de probar la causa, el camino más corto para probar la causa, decíamos que es los papeles sobre el cual asienta la causa, ¿sí? Los títulos justificativos. Estos títulos justificativos, fíjense, acá les pongo el elenco estable de la mayoría de los concursos, tipo de acreedores que van a tener en cualquier concurso, deudas comerciales, financieras, impositivas y laborales. Si es una deuda comercial, ¿cuáles son los títulos justificativos? Hablamos de un contrato de compra-venta, una prestación de servicios, estarán las facturas o los recibos por honorarios, lo que sea. Si hay venta de mercadería, tendré los remitos, los cuales prueba que la mercadería fue entregada. Y si no tengo papeles financieros, el cheque o el pagaré, que si bien son títulos abstractos, también pueden formar parte del elenco de los títulos justificativos. Ahora bien, en relación a los cheques y pagaré, acá tenemos que buscar en concursal, por lo menos en principio no se acepta como causales de tipo, no es suficiente. Tendré que buscar la causa fuente, es decir, el cheque, el por qué fue dado ese cheque, el por qué fue dado ese pagaré. Es decir, tendré que ir en definitiva a las facturas, a los remitos, ¿sí? El cheque por sí solo no me prueba la causa. Lo que me prueba es que hay una deuda que fue postergada en el plazo. Sobre esto hay plenarios, seguramente lo han visto, lo van a ver en práctica, plenario por las líneas, sobre pagaré, allá por el año 79, el plenario de cheque DIFRI, en el año 80, donde sentan este precedente. Quien se presenta con estos títulos no es suficiente, tiene que probar la causa de por qué tiene ese título, es decir, si vendí mercadería, por eso él no pone este cheque, y si el cheque o el pagaré ha circulado, que con estos títulos de crédito pueden circular, yo tendré que probar no la causa que originó el título, sino la causa por la cual lo recibo. Es decir, la causa con un inmediato tenedor del título anterior. No es que yo le vendí mercadería y me dio este cheque de tercero. ¿Sí? Esto por el lado de los créditos comerciales. ¿Sí? Por el lado de los créditos financieros, decíamos elenco estable, los bancos generalmente están también siempre dentro de los acreedores en un concurso.
Ahí habrá que analizar la documentación. ¿Qué documentación presenta el banco? Hay contratos de mutuos, si son préstamos, extractos bancarios, recibos por comisiones, carpetas de crédito. Ahí tendremos que ver y analizar toda esa documentación. En el extracto bancario está el movimiento de la cuenta. Por consiguiente, es el punto de partida para a partir de ahí analizar los movimientos que están en ese extracto bancario. Si estamos hablando de un saldo de cuenta corriente. Si es un préstamo, el mutuo es el punto de partida para analizar cuáles son esas condiciones que se fijan en el mundo, ¿no? Por el lado de los créditos impositivos, AFIP, ATM, una municipalidad, la boleta de deuda. Pero la boleta de deuda es un título ejecutivo. Al igual que ocurre, y lo que explicábamos respecto de los cheques y pagaré, no es suficiente la boleta de deuda. Es decir, hay que probar debidamente que ese crédito, que esa deuda impositiva, ha sido correctamente generada, es decir, de dónde viene, es decir, cómo ha sido liquidada, por supuesto, lo mismo que si son anteriores, y se han seguido todos los procedimientos necesarios de notificaciones al hoy concursado. Es decir, la boleta de deuda, que es el título ejecutivo, que realmente utiliza la FIP o la DGI para embargar cuentas e intentar cobrar, no es suficiente, ¿no? Tendrá que acreditar y probar cómo se determinó el impuesto que está pretendiendo cobrar. Por otro lado tenemos los créditos laborales, también es otra causa fuente que podemos llegar a tener, y ahí tenemos la documentación que se tenga en principio, ¿no? Los registros laborales, recibo de sueldo, constancia de AFIP. Hoy por hoy toda la liquidación de aportes y contribuciones se hace vía online, así que no es difícil conseguir esta documentación. El problema se nos puede llegar a presentar con los créditos que, bueno, no cumplen con esto, con esta situación, aquellos créditos controvertidos, litigiosos, en negro y demás, que no vamos a encontrar toda esta documentación, ¿sí? En ese caso, tendremos que ver a ver de qué otra manera probarlo, pero esta etapa de tempestiva es muy acotado en el tiempo y no tengo muchas pruebas. Por ahí quizás recomienda al acreedor generar o iniciar un juicio en sede laboral, y una vez que ahí consiga la sentencia, venir a verificar al concurso, ¿no? Pero son distintas alternativas, van a ver con los laborales qué posibilidades tienen. Causa, monto y privilegio. Monto. ¿Qué tengo que analizar respecto del monto? Y respecto al monto tengo que analizar cuánto se me debe. Ese cuánto se me debe hace referencia al capital del crédito y los accesorios. Cuando hablamos de accesorios, últimamente hablamos del tema de los intereses, ¿sí? Por el lado del capital, en principio no hay actualizaciones autorizadas, por consiguiente estamos hablando de capital nominal. Si hay algún proceso o algún mecanismo de indexación autorizado legalmente, bueno, habrá que aplicarlo. En principio no son frecuentes, todavía no hay mecanismo de actualización del capital. Lo que sí hay son los accesorios, son los intereses. Y respecto de los intereses, algunas preguntitas a la hora de armar la solicitud. ¿Debo pedir los intereses? ¿Debo calcularlos? ¿Y qué tipo de intereses? Si debo solicitarlos, sí, no hay duda. Es decir, el interés debe ser solicitado. Si no, se lo tiene por renunciado. ¿Debo calcularlo? Es lo conveniente, es lo correcto, es lo más adecuado para facilitar incluso, poniéndonos en lugar del síndico, facilitarnos la función de síndico cuando tenemos que analizar estos créditos, ¿no? Si se me solicitan los intereses y el acreedor me indica qué intereses está solicitando, cuál es la tasa que utilizó, cuál es el periodo de más, es más fácil controlarlo, ¿no? Pero en principio, lo ideal sería que se calcule. Si no se calcula, bueno, el síndico tendrá que calcularlos de igual manera, y bueno, hay un criterio amplio en el cual, si están pedidos pero no calculados, se les puede llegar a tocar y conceder, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos con qué compararlos. ¿Qué tipo de intereses? Y todos los tipos de intereses. Intereses moratorios, intereses legales o intereses resarcitorios, lo que sean. Ahora bien, ustedes vieron la cristalización del pasivo. La cristalización del pasivo implica que uno de los efectos justamente de la presentación de un concurso preventivo es la suspensión de todo tipo de intereses. Intereses moratorios, intereses resarcitorios, punitorios, lo que sea. Entonces son hasta fecha de corte lo que hay que pedir. Pero recuerden que hay ciertos intereses que continúan corriendo. Es decir, esto que decía
cristalización del pasivo, corte de intereses y todos los intereses hasta fecha de corte se piden. Pero hay ciertos intereses que continúan corriendo, que escapan a esta cristalización, ¿no? Que son concretamente los compensatorios de algún tipo de crédito. Principalmente, los dos tipos de créditos son los garantizados con hipoteca y prenda, con garantías reales, y los de los créditos laborales. Esos intereses posteriores van a seguir corriendo y son reconocidos. Pero a los efectos de la verificación, si me pongo en el lugar del síndico, yo aconsejaré el monto hasta fecha de corte. Después, a la hora del pago, se podrán analizar y calcular esos intereses, ¿sí? En definitiva, la cristalización del pasivo genera que los intereses anteriores puedo pedirlos todos, devengados hasta fecha de corte, como dijimos. Fecha de corte, presentación en concurso preventivo o apertura de quiebra en el caso de la quiebra. Los posteriores, solo los compensatorios de algunos créditos como que acabamos de ver, ¿no? Pero en mi informe, pensando en el informe que voy a hacer como síndico, haré el corte también a fecha de corte, ¿sí? También podemos llegar a tener en relación al monto deudas no dinerarias o deudas en moneda extranjera. También habrán visto cómo se convierte. Las deudas no dinerarias, deudas que implican o están referenciadas al valor de determinados bienes, entregar 100 hectolitros de vinos, por ejemplo, en el concurso preventivo se convierten a pesos, es decir, tengo que transformarla sí o sí a pesos, es decir, la deuda no va a ser que me deben 100 hectolitros de vino. Amén del procedimiento de los contratos de maquila que vimos en el caso del privilegio. Recuerden, en ese caso la figura es distinta, el acreedor lo que busca es que le entreguen el vino que es suyo. En este caso es un vino, me tienen que pagar el vino, y esta obligación de entregar este bien ya tiene que transformarse en una cifra monetaria. A eso nos estamos refiriendo con estas deudas no dinerarias. Y se transforman teniendo referencia a ese bien en particular. Ya sea al valor de ese bien, precio hectolitro de vino, por ejemplo, a la fecha del vencimiento de la obligación o a la fecha de corte. Esta es una opción que tiene el acreedor de pedirlo al momento de la verificación. En el momento de verificación, si yo soy el acreedor y el hectolitro de vino valía cuando se venció la obligación, no sé, supongamos 100 pesos, y a la fecha de presentación o fecha de corte 120, me convendría que me evalúen la fecha, me la convierta en la fecha de corte. Si fuese al revés, al revés. Si no digo nada, el síndico definirá y en general tendría que tomar la fecha, también hay discusión ahí, pero debería tomarse la fecha de corte, ¿no? Porque la ley no le da la opción al síndico de elegir, ¿no? Pero pero sepan que en esto hay cierta discusión, algunos dicen, bueno, tendría que tomar el valor más bajo, pues, representando a la masa de acreedores, tendría que ser lo más conveniente del concurso, que el acreedor ingrese por el valor más bajo, ¿no? Pero esa doctrina, pero yo diría que para no correr, no complicarnos, a fecha de corte y se acaba. Respecto a la deuda extranjera, la moneda en créditos que pueden estar expresados en moneda extranjera, es decir, nos deben dólares, acá el tratamiento van a ver que es distinto en el caso del concurso que de la quiebra. En el caso del concurso preventivo, la deuda de moneda extranjera sigue estando en moneda extranjera, y la suerte se va a definir en la propuesta de acuerdo. Es decir, en la propuesta de acuerdo deberá ahí analizarse de qué manera se va a pagar la moneda extranjera, cómo se va a convertir o cómo se va a pagar, ¿sí? Lo que hay es una conversión simplemente a los efectos provisorios, a los efectos de mostrar la deuda en pesos, porque el valor de los créditos puede servir como base para el cálculo de las mayorías, por consiguiente tengo que tenerla todo en pesos. Entonces, el tipo de versión que se toma para convertir esta deuda y mostrarla en peso a la hora de informarla es el tipo de cambio del MUL, es decir, el mercado único y libre de cambio, que es el único dólar posible, no al dólar blue, ¿sí? Y de una fecha cercana a la presentación del informe individual, ¿sí? Tal cual lo que dice el artículo. En el caso de la quiebra, decía que es distinto. En el caso de la quiebra,
hay una conversión definitiva y es igual a la que mencionamos recién relacionada con las deudas no dinerales. Se convertirá a pesos teniendo en cuenta el tipo de cambio a fecha de vencimiento de la obligación, si fuese anterior, o a fecha de sentencia de quiebra, que sería la fecha de corte, si es que fuese la otra fecha alternativa. Y la opción, como decimos, la tiene el deudor, perdón, el acreedor. La manifiesta en el pedido de verificación. ¿Estamos? Privilegio. Venimos de ver privilegio, es decir, el privilegio debe solicitarse esta preferencia, sí, recuerden que el privilegio, si no se pide, se lo tiene por renunciado. Además, vamos a ver que el privilegio se puede renunciar después, ¿sí? Debe encuadrarse, es decir, no solo debo pedirlo, sino que también debería encuadrarlo dentro del menú de privilegios que otorga la ley. Es recomendable. Lo mismo que decíamos recién respecto a los intereses, si no lo encuadro, el síndico le dejaré al síndico la tarea de encuadrar. Pero si uno tiene conocimiento y lo encuadra, queda bien, ¿sí? ¿Qué privilegios? Nosotros ya vimos, privilegios ya sean privilegios especiales, generales, lo que sea, ahí los tendría que estar encuadrando. Y si no, es un crédito quirografario. En cuanto a las formalidades de este pedido de verificación, dijimos es por escrito, se presenta ante el síndico. El síndico va a recibir, se presentan dos copias, estamos hablando bajo la postura de la ley, que no sea online, ¿sí? Se presentan dos copias. Yo diría tres, para que una el síndico me lo devuelva. Presento todos los títulos justificativos, esto es, las facturas que menciono, los remito y demás. El síndico los va a analizar, va a intervenir los originales y me los va a devolver. Se va a quedar con las dos copias y me va a firmar y me va a intervenir la tercera copia del pedido, constando día y hora de la presentación. Recuerden que esto tiene un vencimiento tempestivo. El síndico no puede recibir más allá del vencimiento estas obligaciones, estas solicitudes. Si a mí se me pasa el día de vencimiento o ese changüí que hay de las horas posteriores al día siguiente, ya tendré que llevarlo presentarlo por la vía de los incidentes, ¿no? Lo que se llamaría la presentación tardía. ¿Cuál es el papel del síndico? El síndico va a analizar todo lo relacionado con el crédito y después a posteriori va a emitir un informe. Que yo como síndico haya recibido esta información, no obsta que yo se lo pueda volver a pedir al acreedor. Le puedo volver a pedir que me vuelva a traer los originales o pedirle toda la documentación, información, aplicaciones que crea conveniente. ¿Estamos? Si la cosa, fíjense entonces, un poco hemos desarrollado, hemos visto cómo es esta primera parte del proceso de verificación tempestiva. ¿Cómo continúa y cuándo finaliza? Una vez que el síndico recepcionó los pedidos de verificación, se abre un plazo de observaciones. Vencido la presentación tempestiva, dentro de los 10 días posteriores, se pueden observar las solicitudes, es decir, los créditos que se han presentado. El procedimiento de observaciones se hace también en las oficinas del síndico, donde los que están habilitados, que son el concursado, por supuesto, los acreedores insinuantes, fíjense, los acreedores insinuantes hacen referencia a acreedores que se han presentado a verificar. Esta calidad de insinuante o pretenso acreedor, como decíamos recién, es el acreedor que se presentó a verificar. Haya sido mencionado en su presentación de concurso por el concursado o no. Puede ser un acreedor que no estaba en la nómina, pero sí se presenta a verificar. Y los trabajadores, incorpora también la ley, los trabajadores del hoy concursado. ¿Se entiende? Los trabajadores que no son acreedores. El acreedor laboral, ya por ser acreedor, ya está habilitado para hacerlo. Pero los trabajadores que no son acreedores también tienen la posibilidad de acercarse a las oficinas del síndico y analizar quiénes han solicitado verificación y dentro de el plazo de 10 días hacer la presentación de una observación, aportar información, lo que sea.
La forma y la formalidad de hacerlo es igual que la solicitud de verificación, se presenta por escrito, con 2 copias, en las oficinas del síndico, ¿no? Va firmado por el mismo que solicitó la verificación o su representante. ¿Estamos? ¿Qué se busca con esto? Y aportar mayor información, un poco lo que decíamos al principio, este control cruzado entre los interesados dentro de este proceso enriquece la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque por ahí a veces, y esto dicho desde la práctica, en boca de acreedores, de los trabajadores, uno por ahí escucha cosas que no están en los papeles, el concursado no se lo dijo, el asesor del concursado con las charlas que hemos tenido tampoco, cositas que uno por ahí se entera, ¿no? Entonces todo esto hace a que mejora, diría yo, la opinión que después nosotros tengamos, ¿no? Y son, por supuesto, todos interesados. El concursado, por supuesto, los acreedores insinuantes que están buscando formar parte de este pasivo, los trabajadores porque es su fuente de trabajo, por consiguiente, también son interesados a la hora de analizar estas solicitudes. Una vez que vence el periodo de observaciones, dentro de los 20 días, o mejor dicho, el síndico tiene un plazo de 20 días para presentar el resumen de su análisis. Hemos dicho que el síndico, si bien no es parte interesada dentro del proceso, pero sí es auxiliar de la justicia, es auxiliar del juez brindando información. Entonces, el síndico emite su opinión en esto que es el informe individual. El informe individual que seguramente ustedes van a aprender a hacer. O sea, ahora están con los casos viendo cómo se resuelve, ¿sí? Pero seguramente lo van a aprender a hacer. ¿Qué es esto del informe individual? ¿Qué es lo que tiene que hacer el síndico? Volvamos a lo que dije hace un ratito. El síndico lo que debe tratar de analizar las solicitudes presentadas, debe tratar de buscar toda la información que necesite a los efectos de analizarlo, para lo cual podrá elevar o podrá consultarlo en la contabilidad del deudor, podrá consultarlo al deudor, al concursado, al acreedor, a otros organismos, es decir, tiene que buscar toda la información necesaria para justamente emitir una opinión. ¿Respecto de qué? Respecto de la causa, del monto y del privilegio en este informe individual. Realmente la labor del síndico es importante en este proceso, porque es palabra autorizada para justamente determinar la suerte de los créditos. Si bien lo de él es una opinión, en general los jueces le hacen caso al síndico o es raro que, si bien lo hay, que se desvíen demasiado de la opinión del síndico, ¿no? En algunos casos puntuales puede ser, pero en general siguen la opinión dada por el síndico. Eso, visto de la sindicatura, es signo de una buena labor. Si el juez disiente en la mayoría de las opiniones que nosotros damos, que bueno, estamos metiendo la pata en algo. Entonces este informe individual, fíjense acá a modo de definición, resume un poco lo que es esto. Es un dictamen sobre la legitimidad, cuantía y preferencia de los créditos insinuados. Es un dictamen, es una opinión. Yo hago una opinión sobre el análisis. No es solo un análisis, un relato de lo que he hecho o de lo que el deudor, lo que el acreedor ha presentado. Tengo que involucrarme con una opinión, ¿sí? Y esa opinión permite al tribunal, esa opinión tiene que ser certera, diciéndolo al tribunal en relación a los créditos, justamente la admisibilidad o la admisibilidad de estos créditos al pasivo, ¿sí? Esta opinión no es vinculante para el juez. Es importante que lo tengan en claro. Es una opinión en la cual el juez se va a basar y, como decía recién, podrá seguirla o no. No lo vincula al juez. Y es una opinión fundada. ¿Qué significa que sea una opinión fundada? Yo tengo que tener los fundamentos, tengo que tener las pruebas y el por qué estoy opinando de esa manera. Esos fundamentos, justamente la calidad de esos fundamentos, se respalda mi responsabilidad respecto a esto. Frente a algún ataque sobre lo opinado por mí en el informe, tengo para defender. Es decir, una correcta opinión en la cual me dejará tranquilo
profesionalmente es justamente que esté fundado. ¿En qué puedo fundar? En distintos elementos. Las fuentes de fundamento son variadas. Puedo fundar en una ley. Fíjense, por ejemplo, ¿por qué suspendo los intereses a fecha de corte? Porque lo dice la ley de concurso. No hay mucho más. Puedo fundarme en los hechos, en los papeles, en la documentación, en lo que opina la doctrina, es decir, lo que opinan los tratadistas de derecho concursal, en la jurisprudencia. Podemos basarnos en algún fallo. Entonces, todo esto hace a que yo tenga los elementos necesarios a los efectos de poder respaldar lo que estoy opinando. Más allá de que si el juez siga o no siga con la, o coincida o no con mi opinión, yo me quedo tranquilo de que lo que estoy opinando tiene un porqué, ¿no? A eso apunta esto que llamamos opinión fundada, ¿sí? ¿Cómo sigue el procedimiento? Fíjense, venimos con, ya casi cerrando esta primera etapa, en la cual, a la hora de determinar el pasivo concursal, primero que nada, fíjense, el deudor manifestó cuál es su pasivo concursal en la presentación del concurso preventivo. Luego, los acreedores le cuentan al síndico cuál es el pasivo, es decir, cuánto es lo que se debe, cuánto es la cuantía de sus créditos. Luego, el resto de los acreedores y el concursado tienen la posibilidad de opinar respecto de lo pedido por los acreedores. Luego, el síndico analiza la situación y emite su opinión. Y, en definitiva, quien va a cerrar el proceso y va a sellar la suerte del crédito y impedir o autorizar su ingreso al pasivo concursal es el juez. Dentro de 10 días de presentado el informe individual, o tiene 10 días, mejor dicho, el juez, para emitir la sentencia de verificación, la sentencia de verificación de crédito. La sentencia de verificación de crédito, entonces, sella la situación de los créditos, por lo menos en esta primera instancia, y tiene distintos efectos. El crédito tiene tres posibilidades, el juez de declarar el crédito. El crédito lo puede declarar verificado, el crédito lo puede declarar admisible o lo puede declarar inadmisible. ¿Qué significa que sea o cuándo un crédito es verificado, admisible o inadmisible? El crédito verificado es aquel crédito que no ha tenido ningún tipo de observaciones. Es decir, todos están de acuerdo. Es decir, el deudor lo anunció por 1000, el acreedor lo pidió por 1000, no hubieron observaciones ni por parte del deudor ni por parte de otros acreedores. El síndico hizo su análisis y coincidió que es 1000 y el juez le hace caso al síndico haciendo su análisis, obviamente, y lo verifica por 1000. Por consiguiente, es un crédito que no está controvertido, porque todos están de acuerdo que a este señor se le debe 1000. Entonces, ese crédito es verificado. Si hubiese alguna observación de cualquiera de los sujetos que hemos estado analizando, ya sea de síndico, ya sea de otro acreedor, ya sea del concursado, el crédito es admisible o inadmisible, ¿sí? Esta admisibilidad o inadmisibilidad puede alcanzar al crédito en sí, al monto, mejor dicho, al estatus de crédito, es decir, a la causa. Si el crédito es inadmisible, porque no hay causa, entonces ya se cae el monto de privilegio. Ahora, si el crédito es admisible porque hay causa, la inadmisibilidad podrá estar en parte del monto o en caso de privilegio, ¿sí? Entonces, tengo estas tres alternativas, ¿no? Admisible, inadmisible o verificado. Los créditos que están verificados, ¿cuál es el efecto de la sentencia de verificación sobre ellos? ¿Y qué hacen cosas jugadas? Es decir, quedan firmes, ya no se pueden revisar. Entonces, si todos estamos de acuerdo, hace cosas jugadas, tanto formal y material, salvo, fíjense ahí se les aclaro, salvo doble. Es decir, si después se detecta o se descubre que hay una connivencia entre el deudor y este acreedor, es decir, hay dolo, entonces ahí sí puede ser revisado este crédito. Si no, ya queda firme. Los créditos admisibles o inadmisibles tienen la posibilidad de ser revisados, es decir, tienen la posibilidad de los interesados, es decir, el acreedor o el concursado, el deudor, también me puede pedir la revisión, puede pedir una segunda alternativa, una segunda chance para que el crédito sea revisado nuevamente. Se le da esa posibilidad, lo que se llama recurso de revisión. Ahora lo vamos a ver.
Además, otro efecto que tiene la sentencia de verificación en relación a esta categoría de créditos, fíjense que en el caso de los créditos verificados y admisibles, son aquellos que van a formar parte del elenco del banquete concursal, son aquellos que van a formar parte del elenco de acreedores que va a negociar con el deudor a la hora de ver si aprueban la propuesta o no que el deudor les haga. Es decir, son la base de cálculo que en definitiva después va a formar parte, o se van a calcular las mayorías. Entonces vamos a ver que para que el deudor consiga, o el concursado consiga salir de concurso preventivo, necesita una doble mayoría, tanto de mayoría contada en relación a los acreedores y mayoría contada en relación a un cierto monto de capital. ¿De dónde se va a sacar esta mayoría? Del elenco de acreedores que van a formar parte de la negociación. Estos créditos son los créditos justamente que fueron declarados verificados o admisibles en esta etapa tempestiva, ¿sí? Y respecto del capital también. Vamos a ver cuándo vamos a tener un práctico sobre cálculo de mayorías y demás. Entonces, resumiendo, en cuanto a la sentencia de verificación, fíjense, los créditos admisibles e inadmisibles pueden revisar. Se les abre el periodo de revisión. Los verificados hacen cosa juzgada. Por otro lado, los créditos verificados y admisibles van a formar parte de el periodo de exclusividad y de la negociación. Se van a sentar a negociar con el deudor para ver si aprueban su propuesta o no. Los inadmisibles no se van a presentar. ¿Estamos? Se puede presentar, entonces, en términos de artículo 37, lo que se llama el recurso de revisión. ¿Qué plazo tengo? 20 días a partir de la sentencia de verificación, ¿sí? ¿Para qué créditos es? Para los admisibles y los inadmisibles, como decíamos recién. Los verificados no, quedan afuera. Presentado este recurso de revisión, ¿quiénes pueden hacerlo? Dijimos, el deudor, por supuesto, y el acreedor también que no está de acuerdo con lo que dijo el juez en la sentencia. ¿Cómo se presenta? Vía incidental. Es decir, los incidentes, lo que lo tienen regulado en el artículo 280 y siguientes, seguramente en el transcurso del cursado lo van a ver. Es un procedimiento particular que son pequeños mini juicios que corren por cuerda separada del principal que debería ser el expediente del concurso. Tiene sus particularidades. En este caso, en el caso de costas y honorarios, fíjense, no pagaría tasa de justicia porque en realidad es un recurso que se presenta en el mismo juzgado, ante el juzgado concursante, ante el mismo juez de concurso. A posteriori, bueno, una vez que termine el incidente, se verá ahí quién resultó perdidoso y se definirán las costas, ¿no? Pero puede presentarse ante el mismo juez. Notificación. Esto hace referencia al plazo, es decir, cómo se computa el plazo. Es decir, nosotros decíamos que era 20 días, pero ¿desde cuándo se computa? Ahí hay un caso, un fallo de la empresa Rafiki y Sociedad Anónima de Buenos Aires, donde un poco sentó las bases, ¿no? Desde hace unos años, pero un poco sentó las bases. El artículo habla de 20 días, contados a partir desde la sentencia de verificación. Ahora bien, si esa sentencia se presentó antes del plazo fijado, es decir, el juez trabajó bien y la presentó antes, los 20 días, estaba la duda de dónde empiezan a correr los 20 días. Los 20 días, por lo menos a través de este fallo, a partir de ahí así se define, empieza a correr a partir del momento en que estaba planificada la fecha de su presentación. Si por alguna razón se corrieron los plazos y después se demoró más, estos 20 días cuentan a partir del momento en que efectivamente se dio publicidad o se notificó la sentencia. Entonces un poco ahí plantea un poco este fallo viene a zanjar esa situación, ¿no? Porque es importante determinar hasta qué fecha es, ¿no? Porque el deudor o el acreedor que quiera presentarlo, bueno, está ahí, a veces puede llegar tarde por no tener en cuenta bien los plazos, ¿sí? Apelabilidad. Sí, es apelable en la
resolución final, es decir, la resolución que pone fin o la sentencia que pone fin a este incidente. Y ahí sí ya la apelabilidad sería ante la Cámara, ¿no? Ante el mismo juez, obviamente. ¿Sí? Respecto de la revisión por dolo, fíjense que en la revisión por dolo hacemos referencia a que primero la situación es distinta. ¿Sí? La situación es distinta porque hace referencia a una situación en donde ha habido una convivencia entre este deudor y este acreedor. Entonces, que tiene que ser obviamente descubierta a posteriori. El plazo para poder presentarlo, fíjense que es distinto. En este caso es un plazo de 90 días. Es decir, un plazo de 90 días yo puedo presentar, tengo la posibilidad de presentar la revisión por dolo. En ese caso, se actúa vía ordinaria ante el mismo juzgado concursal y la presentación, fíjense, no impide el cumplimiento del acuerdo, porque cabe la posibilidad de que ya estemos en la etapa de cumplimiento del acuerdo. Es decir, mientras no se resuelva, no impide que el acuerdo sea llevado adelante. Lo que no obsta que se puedan llegar a establecer medidas precautorias, es decir, alguna medida conservatoria, alguna garantía en particular, en virtud del perjuicio que pueda causarse esta presentación mientras el trámite está siendo desarrollado. ¿Sí? Bien. Verificación tardía. Verificación tardía, fíjense, ahí entonces, a ver, para cerrarlo, ahí entonces fíjense que terminamos lo que hace a el proceso normal de verificación, el proceso que llamamos tempestivo, termina con, para ciertos créditos, termina con la sentencia del juez, la sentencia de verificación. Para otros créditos, aquellos que son revisionados, terminará cuando termine el recurso de revisión. Si pasados los 20 días, creo que no lo dijimos, si pasados los 20 días no se presenta la revisión, estos créditos admisibles también hacen cosa jugada, quedan firmes, porque ya se pierde la posibilidad de revisionar. Salvo la alternativa que vimos relacionada con el dolo. ¿Sí? Otra forma de meterse en el pasivo concursal, si a mí se me venció esta etapa, dijimos, es la verificación tardía. La verificación tardía es un procedimiento que es similar en cuanto a lo que busca, que es determinar la suerte de ese crédito, determinar el pronunciamiento judicial de ese crédito, en donde lo que se busca es tratar de formar parte de ese pasivo. Lo que pasa es que se me venció la etapa tempestiva. ¿Qué plazo tengo? ¿Se hace por vía incidental o por acción individual? Es decir, si vía incidental, si el concurso aún está abierto. Si no está abierto el concurso, se hace por una acción individual porque ya el concurso ha quedado concluido, ha quedado cerrado. ¿Sí? ¿Qué plazo tengo? Tengo un plazo de 2 años. Es decir, plazo es desde la fecha de corte, de presentación de corte, hasta 2 años. Hasta 2 años tengo plazo para presentarme en verificación tardía. ¿Sí? Ese es el plazo general de cualquier acreedor, pero en los casos del artículo 21, los casos en los cuales, por ejemplo, decíamos, me he ido a hacer un juicio de conocimiento a un juzgado, un juicio laboral, por ejemplo, un juicio de conocimiento a otro, a no sede concursal. Una vez que conseguí la sentencia en ese juicio, tengo que venir a ejecutarla al juzgado concursal. En ese caso, no se me aplican los 2 años, porque si yo me voy a hacer un juicio, el juicio dura más tiempo. Una vez que logre el pronunciamiento judicial, para poder cobrarlo, si yo no tuviese esta posibilidad de venir a ejecutarlo más allá de los años en el proceso o en el concurso, en realidad terminaría perjudicado, ¿no? Por consiguiente, para este tipo de situaciones, los 2 años no se aplican y sí se aplica un periodo de 6 meses. Es decir, inmediatamente que yo tengo la sentencia, tengo hasta 6 meses para presentarme en el juicio concursal para poder cobrar, ¿no? Terminados esos 6 meses, no se me extingue la acción, ¿no? Prescribe. La actuación del síndico. El síndico actúa, al igual que en la etapa tempestiva, elaborando un informe o
o dando su opinión en relación a lo que se ha presentado, ¿sí? En el caso de las tardías también el tardío va a pagar el arancel, tal cual como el mismo que pagamos en una notificación tempestiva, y después las costas y los honorarios, como esto se hace ante el juzgado, al patrocinio letrado, hay costas del juicio y honorarios de los abogados patrocinantes. Estos estarán a cargo de quien pierda el incidente de verificación, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de esta verificación tardía? La misma que el crédito que ha sido declarado admisible. Es decir, si termina siendo ganador el acreedor, al acreedor se le va a aplicar los efectos del acuerdo, es decir, él va a cobrar, si bien reconoce, logró el reconocimiento de su crédito, él va a cobrar en las mismas condiciones que las que han cobrado los acreedores en el acuerdo homologado. Es decir, se le va a aplicar las condiciones del acuerdo. Es decir, no porque venga tarde voy a cobrar más que los otros. Y a su vez, si los acreedores estos ya han ido cobrando alguna parte, esa parte se la tendrá, es decir, se enganchará en las cuotas posteriores y habrá que definir ahí de qué manera puede llegar a recuperar lo anterior, si es que lo recupera. ¿Me explico? Bien. Entonces, fíjense que estamos en definitiva ya cerrando el proceso de verificación, ya sea el tempestivo o ya sea el tardío. Por consiguiente, vamos cerrando lo que llamamos la etapa de conocimiento. La etapa de conocimiento termina con el pronunciamiento del pasivo concurso. Ahí empieza la etapa preparatoria. ¿Preparatoria para qué? Y preparatoria para, recuerden, para determinar y precisar las pautas y las condiciones, quiénes y las condiciones en las que van a negociar con el hoy concursado, el deudor hoy concursado, en lo que llamamos el periodo de exclusividad, ¿no? Y dentro de esta etapa preparatoria también tenemos información, ¿no? Es decir, podríamos formarla o integrarla dentro del periodo informativo porque hay un informe que es el informe general del artículo 39 que justamente brinda información y está dentro de esta etapa. Fíjense, 30 días presentado el informe individual, el síndico tiene que justamente presentar este informe general. Este informe general, vamos a ver, es una especie de radiografía de la empresa, lo elabora el síndico, con información que va consiguiendo y va recabando en el transcurso de todo lo ya actuado. El objetivo, como bien pongo ahí, es brindar información. ¿Brindar información para qué? Y acá tenemos información para los interesados en el corto plazo, los acreedores, para que vean cuál es la situación de la empresa a los efectos de ver si otorgan o no su voto favorable al acuerdo. Y también, como les pongo acá, fíjense, brinda información y queda ahí información guardada para justamente la posible quiebra a futuro. Así, recuerden que este concurso preventivo, si no termina bien, la posibilidad de concurso preventivo es que salga con un acuerdo homologado. Si no termina bien, termina en quiebra. Si termina en quiebra, justamente se va a recurrir a este informe general en ciertos aspectos porque brinda información para que se va a activar justamente cuando la quiebra se decrete, ¿no? Entonces, por eso decimos que, y digo que este informe general brinda tanto información para, en el corto plazo, ser utilizada por los acreedores o el propio concursado en relación a la actividad de la empresa y el por qué está en donde está, y mirando a futuro, puede ser útil cierta información que está ahí para ser utilizada en la quiebra que a posteriori pueda llegar a determinarse. Fíjense que identificado, y lo vamos a ir identificando, y lo vamos a ir señalando ahora cuando hagamos una enumeración de los incisos, aquellos que brindan información más en el corto plazo e información con celeste información a futuro. ¿Sí? Bien, ¿cómo andamos de hora?
Bueno, vemos un par de incisos y de última terminamos el miércoles, ¿no? Para no cansarlos demasiado. Veamos estos primeros 3 incisos. Creo que no lo dije, pero el informe general ustedes lo van a encontrar en el artículo 3940, fíjense que son 2 artículos, en el cual el 39 donde tienen el contenido, plantea el contenido en una serie de incisos que nosotros vamos a tratar de ir analizando. El inciso 1, fíjense, está con celeste. Está con celeste, esto plantea información para la futura quiebra. No obstante, hace referencia también y puede ser utilidad para los acreedores para ver por qué el deudor llegó a donde llegó. Lo que dice el inciso 1 es que tengo que hacer un análisis sobre las causas del desequilibrio económico. Las causas de por qué el deudor ha llegado a esta situación de cesación de pago, ¿no? Y porque hoy está en concurso. ¿Qué tengo que hacer acá? Y tengo que hacer justamente un análisis de estados contables. Es decir, recuerden que en la presentación del concurso se le pidieron los balances al deudor. A su vez, el deudor ha seguido trabajando, por consiguiente, ha seguido con su actividad. Por consiguiente, yo tengo toda una radiografía, tengo todo el análisis de su gestión, tanto hasta el momento en que se presenta el concurso preventivo y a posteriori. Entonces, haciendo un análisis de los balances, haciendo un análisis utilizando ratios financieros, económicos, analizando las causas que puedan llegar a haber influido a la hora de determinar esta situación de pago, voy armando justamente mi conclusión y mi opinión respecto de por qué el deudor entró en cesación de pago, ¿sí? Tengo un punto de partida. El punto de partida es lo que el propio deudor informó cuando se presentó en concurso preventivo. Recuerden, cuando él se presenta en un concurso preventivo, se le pide, justamente se le solicita que explique por qué está en este estado de cesación de pago. Entonces, ahí tengo el relato del deudor. El relato del deudor que yo lo tomaré como punto de partida, como anterior, y después, a partir de mi análisis, veré si coincido o no con lo relatado por el deudor, ¿no? Entonces, a través de este análisis, ratios de solvencia, ratios de liquidez, puedo hacer análisis financiero, económico, van surgiendo las causas. Es decir, el por qué el deudor está en cesación de pago. Causas que podrán ser endógenas o exógenas. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Causas propias de la administración, de la gestión de los negocios, un mal manejo de los negocios, malas decisiones a la hora de financiarse con préstamos a tasas muy elevadas, malas decisiones a la hora de gestionar las ventas, es decir, causas que hacen a la propia empresa. Por ahí se me ocurre analizarlo a través también de un punto de vista más, utilizar algunas herramientas, hacer un análisis FODA, por ejemplo, de la empresa. Yo podría analizar a ver si realmente ha habido un mal manejo de la empresa, o ha habido un manejo temerario, o ha habido un manejo imprudente, no ha habido planificación de las actividades que en definitiva lo han llevado a esta situación. Pero también las puede haber exógenas, es decir, cosas que en realidad la empresa no lo pudo planificar, que va más allá de una buena gestión y le ha afectado enormemente, causas que vienen de afuera. Causas que vienen del mercado, por ejemplo, en términos generales, esta guerra que tenemos que hay entre Rusia y Ucrania, por supuesto, ha trastocado la economía internacional. Entonces, si la empresa está sensible a los productos o su cliente en el exterior, o es Rusia o es Ucrania, bueno, quizás tenga problemas. Causas relacionadas con factores climáticos, lo sabemos bien los mendocinos, es decir, el productor que está próximo a cosechar, tiene la vendimia, ha hecho inversiones, ha cuidado su viña, ha hecho bien las cosas de todo el año y quizás en 10 minutos de una tormenta de piedra queda sin producción. Eso, si bien está dentro de lo previsible, me quedo sin producto y ha causado este descalabro. O
soy proveedor del Estado, mi principal cliente es el Estado y me suspende la licitación o no gano la licitación. Es decir, hay varias causales, es decir, no siempre es una única causal. Hay causales que responden a lo que, al mal manejo, a cómo se han manejado los negocios, y causas que vienen de afuera y quizás no han sido bien gestionadas o en realidad no se han podido ser bien gestionadas, ¿no? Entonces, todo esto, los contadores, si uno hace un análisis numérico, hace un análisis de los estados contables, hace un análisis de ratios, ya sea verticales, horizontales, se va viendo el deterioro en los estados contables, ¿no? Se va viendo cómo se va deteriorando, entonces uno ahí puede detectar y determinar, entonces, en qué época o en qué momento se ha producido esta situación, ¿sí? Bien, si bien otra cosa importante acá a tener en cuenta es justamente de dónde saco la información. Como digo, la información, el punto de partida es lo relatado por el deudor, luego toda la documentación contable también presentada al momento de la presentación de los balances, y si necesito más tiempo, si yo veo que el deterioro viene más allá de los 3 balances que el síndico tiene que el deudor tiene que presentar, puedo pedirlo. Recuerden que las facultades como síndico son amplias, ¿sí? Así que puedo pedirle información tanto al deudor como a los acreedores, ¿sí? Bien, ese es el inciso 1. El inciso 2 y el inciso 3, fíjense, habla de determinar la posición o la composición detallada del activo. Sobre todo el activo. Ahí me he equivocado, el inciso 2 es del activo y el inciso 3 es del pasivo. ¿Qué me pide acá el informe general? Que haga realmente un estado de situación. Estado de situación de activo, en primer lugar, en donde tengo que ver cuál es el activo al momento de hacer el informe. Por consiguiente, tendré que pedirle a la empresa, tengo que trabajar en una empresa, un balance de corte. Un balance de corte lo más cercano a la presentación del informe general. ¿Qué será este balance de corte? Bueno, que comparado con el balance presentado cuando se presentó el concurso preventivo, ahí podré ver las diferencias, las altas o bajas de los activos, tanto de los bienes muebles como los inmuebles y el resto de los rubros. Dos cosas importantes respecto de este detalle. Primero, el detalle y la descripción de los bienes debe ser bastante detallada, en particular bienes que están relacionados con bienes registrables, para que justamente, fíjense esto, busca información no solo para los interesados en el momento de ver si aprueban la propuesta o no, sino también para que queden los datos de este activo que podría llegar a ser un activo financiero el día de mañana. Para hacer este estado del activo tengo que cumplir con toda la normativa contable profesional obligatoria, y además a la hora de evaluarlo, fíjense, tengo que utilizar, es un balance casi de disolución de empresa, porque tengo que utilizar una moneda de quiebra, ¿sí? Son valores corrientes, pero valores a los cuales debiera obtenerse en el caso de una eventual quiebra, ¿no? Entonces esa es la moneda que debo utilizar. Y el artículo también en particular habla de que incluyen los intangibles, que a veces no están merituados y no están, y si están merituados a veces hasta no están bien valuados dentro de las empresas. Los activos intangibles son aquellos que a veces suelen tener mayor valor que el activo propiamente dicho, que el valor en libros de ese activo. Estamos hablando de la cartera de clientes, de la marca, de una posición dominante dentro del mercado, cosas que en el caso de este estado que tengo que preparar, tengo que merituarlo. Entonces es importante tenerlo en cuenta esto. Quizás el activo no sea significativo, pero la empresa tiene la exclusividad sobre una marca. Esa marca es muy reconocida. Ahí tengo entonces un valor económico de este activo intangible que es significativo, ¿no? Entonces también tengo que tener en cuenta los activos intangibles, ver si están generados, ver si están expresados en los estados contables, ver si están bien valuados, y si no, tendré que habilitar los medios para evaluarlo bien. Inciso 3.
la composición detallada del pasivo. En el inciso 3 me van a pedir la composición detallada del pasivo. Así como detallé y determiné el pasivo, tengo el activo, pero determino también el pasivo. ¿Pasivo a qué fecha? A la fecha de más cercana al informe general. Hablo de este balance de corte que le pido a la empresa. ¿Y qué pasivo tengo que enumerar? Todo el pasivo que figure a esa fecha. Es decir, ahí tendré el postconcursal, es decir, el pasivo que se ha generado entre la presentación del concurso y la presentación del informe general. No debo olvidarme de agregar el pasivo concursal, es decir, los créditos que se presentaron a verificar. Es decir, tengo que agregar los créditos de la sentencia de verificación, tengo que agregar los créditos enumerados por el deudor que no se han presentado a verificar, tengo que agregar los que están dando vuelta ahí pendientes de resolución, es decir, aquellos que en presentación tempestiva, con presentación tardía que se han presentado. En definitiva, tengo que informar todo el pasivo conocido y existente a la fecha cercana al informe general. Puedo encontrar algunos otros pasivos que estén en la contabilidad que estuvieron ocultos y no estaban en la presentación. Es en definitiva, en resumen, todo el pasivo. ¿Sí? Veamos 3 incisos más. Fíjense, enumeración de los libros de contabilidad. Acá lo que tengo que hacer como síndico, o lo que la ley me pide, es dar una opinión sobre cómo es llevada la contabilidad del buen deudor. Los viejos artículos del 44, 43, 51 del Código de Comercio, dicho sea de paso, si leen la ley, esto es lo que van a encontrar, no está modificado, pero hoy han sido reemplazados por los artículos 320 en adelante, el 320 en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Más o menos lo mismo. Si la contabilidad es llevada de legal forma, si está todo registrado, si se llevan los libros y demás. Esto es importante. ¿Por qué? Porque mi opinión respecto a la contabilidad habla mucho del deudor y también tiene que ser coherente con mi opinión en los informes individuales. Porque si yo acá informo que la contabilidad no me merece confianza, mal podría yo haberme apoyado en esa contabilidad cuando informé o cuando opiné sobre los créditos. Entonces, si cuando llevé adelante el proceso de verificación, en el cual he tomado contacto con la empresa, he pedido documentación y demás, me he basado en la contabilidad, entonces acá tendría que tener una opinión medianamente favorable. ¿Me explico? Hay que ser coherente. Además, bueno, además de la opinión, bueno, lo leí, enumeración de los libros de contabilidad, es decir, qué libros de contabilidad lleva el deudor. Y acá tengo que contrastar cuáles serían obligatorios, supongamos una sociedad anónima, tenemos libros de actas de asamblea, de directorio, inventarios y balance, registro de asistencia a asamblea, libro de IVA, los obligatorios que corresponden al formato social. Y los que no sean obligatorios, que hagan a una buena registración y orden de la contabilidad. Pero contrastamos acá, si los obligatorios no los llevan, ya estamos en un problema. ¿Estamos? Inciso 5. Fíjense que el inciso 5 me pide información. Dice referencia sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes. Y en el caso de sociedades, es decir, en los registros, inscripciones del deudor en los registros correspondientes. Si es persona física, hay que ver si es comerciante matriculado, si no, no habría ningún otro registro. Si es despachante de aduana o alguna otra actividad de desarrollo que requiere alguna autorización o registro especial, habría que ver si corresponde. Y si es persona jurídica en una sociedad, tenemos que ver, en el caso de Mendoza, por ejemplo, en persona jurídica, el estatuto, si fue inscripto, si no fue inscripto, si ha habido modificaciones, si las mismas fueron inscriptos. Y además, fíjense, les piden los datos de los socios con responsabilidad limitada, según el formato social, por supuesto. ¿Por qué es esto? Esto, fíjense, es una información que va a quedar acá guardada, ahí mencionada nada más, y se activará si es que el proceso termina en quiebra, ya sea por incumplimiento del acuerdo, o porque no se llevó el acuerdo, por lo que sea. Porque recuerden que
se produce la extensión de la quiebra para los socios con responsabilidad limitada, ¿no? Entonces vemos que acá tenemos información que, si todo termina bien, quedará ahí como una referencia. Si hay quiebra, seguramente el juez extenderá la quiebra, tomará estos datos y extenderá la quiebra al momento de decretarle la quiebra a la empresa, le va a extender la quiebra a estos acreedores con responsabilidad ilimitada. ¿Sí? Bien. Inciso 6. El 6 que me pide, expresión de la época de comienzo de la sesión de pago. En realidad, bueno, acá fíjense, está vinculado con el primero un poco. En el primero donde yo digo por qué el deudor está como está, qué hizo bien, qué hizo mal, qué pasó y qué dejó de pasar, está relacionado con esto. ¿Por qué? Porque yo voy a, del análisis que hago, en el inciso 1, yo voy a determinar la época o el periodo en el cual este señor empezó a tener problemas. Pero en realidad, lo que yo tengo que precisar, más allá de la época, la ley me dice, bien dice, la época, yo tengo que determinar la fecha. Fecha de inicio de la cesación de pago. En general, uno lo puede determinar viendo el primer incumplimiento importante, ¿no? Esto es muy importante para que después se active, si caemos en quiebra, las acciones de ineficacia, ¿no? Ya lo van a ver cuando veamos en quiebra, ¿no? Pero importante que tengamos en cuenta que lo que la ley pedía en realidad es una fecha que yo tengo que dar. El 15 de abril del 2016, cuando se dejó de pagar la primera cuota, o la cuota número 8, el préstamo con garantía prendaria, comienza la cesación de pagos. Veamos los incisos que nos están quedando. ¿Sí? Inciso 7. Fíjense que me pide el inciso 7. La regularidad de los aportes societarios, en el caso obviamente de una sociedad. Es decir, los aportes que los socios se han comprometido a realizar, sean estos al inicio de la constitución de la sociedad, sean aportes prometidos en los años posteriores. Tengo que ver si los socios cumplieron. ¿Por qué? Y porque cabe la posibilidad que, al no haber cumplido, esto haya un poco condicionado o haya generado un caldo de cultivo que genere la cesación de pago. Es decir, si este socio hubiera puesto los 3 millones que prometió poner en tiempo y forma, quizás no hubiésemos llegado a este estado. Por consiguiente, si deviene después la quiebra, se pueden iniciar acciones de responsabilidad sobre estos socios. ¿Sí? Entonces, por eso, fíjense, esto es otra información que queda ahí guardada a la espera de que esto termine en quiebra. Ojalá que termine bien, ¿no? Pero si termina en quiebra, acá tenemos información. Seguramente se va a recurrir a esta información. Inciso 8. Está relacionado con lo que hablábamos recién, o del periodo de sospecha. La enumeración de los actos incluidos en el artículo 118 y 119, que son acciones de ineficacia. Es decir, es un instituto que lo van a ver a posteriori, pero se los explico rápidamente. Una vez que se produce la quiebra, son revisados los actos que realizó el deudor durante un lapso de periodo que va desde la quiebra hasta hacia atrás, hasta el inicio de la sesión de pago, no pueden ser más allá de 2 años. Eso es lo que se llama periodo de sospecha. En ese periodo de sospecha se realizan los actos. Algunos actos son ineficaces de pleno derecho, son en realidad, no ineficaces, perdón, inoponibles al concurso. Una venta simulada que haya hecho, porque ¿cuál es la situación? El deudor, sabedor que se le viene, que está en problema y se le viene un concurso, se le viene una quiebra, es muy posible que haya realizado ciertos actos con miras a sacar de su patrimonio, no santamente, es decir, de alguna manera, en connivencia con alguien, ciertos bienes para que no caigan dentro de la quiebra. Como hay una venta simulada, este tipo de cosas, hace que estos actos sean inoponibles, es decir, se puedan ver, se puedan analizar y esa venta simulada, por ejemplo, el ejemplo que estamos planteando, ese bien vuelva al activo falencial en la quiebra, ¿no? Entonces,
Acá, si yo he ido encontrando, porque como he estado analizando la contabilidad, he hablado con los acreedores, de todo este proceso de verificación hasta este momento, puede ser que yo haya ido detectando actos susceptibles de caer en el encuadramiento del 118-119. En el 118 van a ver que de pleno derecho son inoponibles, los del 119 necesitan el pronunciamiento judicial, se necesita que se haga el trámite judicial para declararlos ineficaces, ¿sí? Lo que decíamos recién, esto quedará acá anunciado, si el concurso termina bien, no pasa nada, si el concurso termina en quiebra, esto se va a activar. Inciso 9. Información sobre la opinión, o mejor dicho, es una opinión que hace el síndico sobre el agrupamiento y la clasificación de los acreedores que ha hecho el deudor. Tema que próximamente en esta sala es lo que vamos a ver ahora a posteriori. Vamos a ver que el deudor tiene la posibilidad de categorizar a sus acreedores y el síndico va a opinar respecto de la razonabilidad de esa categorización o esa clasificación, ¿sí? Importante para que después el juez decida. O sea, acá él opina sobre esa clasificación. ¿Y qué tiene que analizar? Tiene que analizar justamente, como digo, la razonabilidad. Si el deudor ha utilizado un criterio razonable, no contrario a derecho, para poder agrupar a sus acreedores, ¿sí? Ya nos vamos a profundizar ahora en minutos más. Por último, el inciso 10 plantea que debo brindar una información. Esto está relacionado con la ley de defensa de la competencia. Defensa de la competencia relacionado con cuando hay fusiones o compras de empresas, que no caigan que la actividad no caiga en un rubro, no caiga en un monopolio, ¿sí? Entonces, acá simplemente tengo que informar si el volumen de negocios supera los 200 millones, informar que esta empresa supera los 200 millones. Esto también, eventualmente, ¿cómo se aplicaría? Y se aplicaría si la empresa cae en quiebra y se venden los bienes, o bien dentro del procedimiento intermedio que se llama cram-down, que ya lo van a ver, la empresa se vende a una empresa que es la competencia, hay que analizar si no, al absorber a esta empresa la competencia, no habría monopolio en el grupo, ¿sí? Entonces simplemente hay que informar. Yo diría que también, en su momento, también informar en este momento y después, frente a una eventual compra, también habría que volver sobre esto a ver si quien está comprando no está dentro de este proceso, ¿sí? Simplemente, como digo, hay que informarlo, ¿sí? Bien, presentado ese informe, hay un plazo que se abre para observaciones. Los legitimados para presentar observaciones, plazo de 10 días, son el deudor concursado y los acreedores insinuantes. Recuerden esta palabrita de insinuantes, son todos aquellos que se presentaron a verificar, ¿sí? Algo que siempre el deudor observa es la fecha de inicio de sesión de pagos, por ejemplo. Los acreedores podrán observar lo que quieran, ¿sí? Ahora bien, estas observaciones que se hacen, lo más común es, no es más común, en realidad no hay muchas excepciones salvo las que hace el deudor, pero puede haber alguna otra apreciación que el síndico haya hecho que no esté de acuerdo. Recuerden que si bien el síndico hace un análisis técnico, bueno, está a veces teniendo un poco de la subjetividad. Lo importante es que esa subjetividad tenga un apoyo técnico. Pero lo importante es que todas estas observaciones no se sustancien, es decir, no hay una contra defensa por parte del síndico y empezamos ahí a ver hasta que ese informe quede aprobado. Simplemente se suman al expediente a los efectos de sumar más información nada más. Salvo por ahí que puede haber algún error muy material, puede haber algún ajuste, el juez le puede pedir al síndico que reajuste alguna, o brinde más información sobre algún aspecto, pero no mucho más. Lo importante, como digo, es que se brinda información y nada más. Es decir, queda ahí como mayor información. Entonces, fíjense que ahí cerramos lo que sería realmente el periodo informativo. Cerramos ya metiéndonos en la etapa preparatoria, el tema que vamos a ver ahora a posteriori, está este informe general. Entonces, fíjense que el síndico ya ha opinado sobre el pasivo de la empresa en el proceso de verificación y ahora ha opinado sobre el activo de la empresa y ha brindado
otra información que es de utilidad en principio para el proceso que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cómo venimos?